El término Vedanta podemos entenderlo en varios sentidos. Uno de ellos es como una de las 6 darsanas o puntos de vista, filosofías o sistemas doctrinales ortodoxos de la India. También como una de las dos formas de la escuela Mimamsa, la Uttara Mimamsa o exégesis posterior, basada en las Upanishads, y como designación del final de los Veda y por consiguiente como una de las formas de referirse a los Upanishads. El Vedanta es el último de los sistemas, quizá el más conocido fuera de la India, el más vivo y el más difundido en la mentalidad del pueblo indio. El corpus teórico básico del Vedanta aparece claramente expuesto por primera vez en los Brahma Sutra o Vedanta Sutra. Estos, junto con los Upanishads y la Bhagavad Gita, representan el continuo objeto de comentario de la tradición del Vedanta. Cada uno de los grandes comentarios a los Brahma Sutra ha dado lugar en rigor a una escuela del Vedanta. Se destacan entre ellas la de Shankara o escuela advaita o no dualista, de Ramanuja o escuela visistaduita o no dualismo cualificado, de Madhva o escuela duaita o dualista y de Nimbarka, duaita advaita o dualismo no dualismo. Más tarde, debido a la reacción Vedanta frente al impacto de la filosofía occidental, surgió el neovedantismo. Vemos pues lo difícil que resulta definir el Vedanta. Quizá los elementos comunes se hallen en la actitud que adoptan con relación al inicio de la actividad filosófica. Todos los sistemas Vedanta se dicen tributarios de los Upanishads, a las que comentan y reconocen los Brahma Sutra como su primera sistematización autorizada. La actitud básica del sistema es el esfuerzo por el conocimiento de Brahman, interpretado como lo absoluto, como la única realidad. Buenos días. Particularmente destacada e influyente ha sido y es en la filosofía de la India la escuela Advaita o no dualista de Shankara, a la cual nos referiremos a continuación. Para ello vamos a conversar con Consuelo Martín, doctora en filosofía, especialista en Advaita Vedanta y autora de obras como La realización directa del ser, La libertad y el amor, Conciencia y realidad, Bhagavad Gita con los comentarios y Advaita de Shankara, los Brahma Sutras con los comentarios Advaita de Shankara, y está prevista la publicación en enero de algunas Upanishads comentadas por Shankara. Además, es directora de la revista Viveka. Para no alargar más esta presentación, podríamos comenzar ya, si te parece bien. ¿Qué es lo esencial de la filosofía Advaita desde tu punto de vista? Entiendo que lo esencial de la Advaita es que es una metafísica que no fundamenta la realidad en el estado de conciencia de vigilia. El estado de conciencia de vigilia en el que hay un conocedor y algo conocido. Y investiga, sin embargo, otros estados. Esto es nuevo, porque normalmente las metafísicas occidentales se fundamentan en el estado de conciencia de vigilia, y entonces la realidad queda escindida en dos sectores, el sujeto y el objeto. Para la Advaita, la fundamentación de la realidad está en un nuevo estado de conciencia, llaman cuarto estado, Turiya, y para eso se investigan el estado de vigilia, el estado de sueño profundo, y el estado de conciencia de unidad. Ellos prefieren decir Advaita porque Advaita es no dualidad, y al decir unidad se puede caer en el opuesto, unidad, multiplicidad, uno, dos y toda la serie. Entonces, no dualidad, y no se dice nada más, porque el pensamiento es dualista. La peculiaridad, además de que esto es lo esencial, que fundamenta la realidad en un estado nuevo de conciencia y no en el habitual. Y el estado de conciencia habitual, que consideramos que percibimos la realidad, considera un estado limitado, que nos da una realidad ilusoria, es decir, deformada por nuestras percepciones, sensaciones y pensamientos, básicamente por los sentidos corporales y la interpretación pensada. ¿Y existe otra alternativa? Existe... Siguiendo el discurso tuyo. Sí. Bueno, la posibilidad de abrirse a un nuevo estado de conciencia significa que es posible una realidad absoluta, una verdad absoluta y una realidad absoluta. Mientras que desde el punto de vista del estado de conciencia de vigilia, con la dualidad sujeto y objeto, la realidad siempre es relativa. Y por supuesto, una realidad relativa y una realidad ilusoria es lo mismo. La física actual, la microfísica,
ya nos ha dicho que la realidad en su fundamento, en su base, es mera relación, es decir, son estructuras matemáticas. También Pitágoras dijo que la esencia de la realidad era el número. Pues no nos debemos extrañar que muchos siglos antes, en los libros sagrados de los Vedas, se hablara de que la realidad que conocemos y que percibimos habitualmente es Maya. Maya significa, a los Upanishads, claro, porque ¿no? Maya significa medida. Entonces es medida, es una relación. Maya es medida y una relación no es la realidad, es una manera de ver la realidad. Entonces, en ese sentido se habla de que esta realidad es ilusoria, una manera limitada de ver la realidad que crea una realidad relativa. Podríamos decir un poco, como decía Korzybski, la relación esa mapa-territorio. ¿Estaríamos ante mapas? Sí, yo diría utilizando que, esa efectivamente, yo diría que se trata de un campo de experimentación, un campo en el que se pueden tener distintas experiencias, que la realidad es este campo y que las experiencias dependen del sujeto que experimente. Entonces, según el estado de conciencia del sujeto, que depende de su comprensión, etcétera, de las limitaciones de su conocimiento, así es la percepción de la realidad. Entonces, habría mucha posibilidad de realidades relativas, según los sentidos corporales, según la interpretación pensada, según los instrumentos que se apliquen para interpretarla. Entonces, ese campo de experimentación es, digamos, ilimitado. Por lo tanto, a mí me parece que la filosofía Advaita nos abre a posibilidades nuevas, porque ¿por qué limitarnos a la realidad que estamos habituados todos los días a tener una realidad subjetiva interpretada por el pensamiento, repetida por la memoria y captada sensorialmente con unos sentidos limitados, los 5 sentidos que tenemos? Sí, podríamos nos encontramos descubrir con dos algo niveles, más. en efecto, pero nos encontramos con 2 niveles, el nivel de la práctica y el nivel de la teoría. ¿Cómo el Advaita Vedanta resuelve esto? Esto es muy interesante, efectivamente. La teoría solamente, bueno, a diferencia de otras filosofías como las que conocemos de Occidente, la teoría es solamente para aclarar racionalmente el camino, pero la filosofía, la metafísica, Vedanta Advaita, es eminentemente práctica. Al ser práctica, podríamos decir que es científica en el sentido de que es verificable, que es comprobable. Ahora, es comprobable en la propia conciencia del que investiga. No se verifica con instrumentos exteriores, porque no se busca la conciencia alienada ya a través de los sentidos y del pensamiento. Se busca la conciencia originaria en sí misma. Entonces, la investigación Advaita hace una investigación en la conciencia misma del que investiga. Esto produce una realidad distinta de la conocida, una realidad no conocible, porque no es subjetiva ni objetiva. Diríamos, sería subjetiva. No, se rompe la relación sujeto y objeto. Ni es una realidad personal ni subjetiva, ni es una objetivación, una realidad objetiva, un objeto de conciencia. Es la conciencia en sí, la conciencia que después podrá representar, programar, hacer todas las realidades, toda clase de nombres y formas, nama, rupa, toda clase de, digamos en el lenguaje platónico, de sombras, puede representar todas, está en potencia en esa conciencia todas las realidades relativas. Pero la conciencia en sí es la única realidad absoluta, Brahman, según el Advaita. ¿Y Atman qué representaría en la doctrina de Advaita? ¿Qué es el Atman? Pues el Atman es el ser del hombre. El ser humano, desgraciadamente, vive alienado, como sabemos, vive hacia afuera, extrovertido, pendiente de las sensaciones corporales, pendiente de las imágenes, pendiente de lo externo. Esta alienación le mantiene, digamos, alejado de su verdadero ser, del que solamente percibe algunos
reflejos. Esto huele un poco a lo de la caverna de Platón, ¿no? Hombre, es que... Me vienen reminiscencias. Es que mira, toda la sabiduría del ser humano se ha llamado filosofía perenne, a la sabiduría que se puede sacar de todas las tradiciones. Y es absolutamente la misma. O sea, que la parte de sabiduría, es decir, la parte de sabiduría yo entiendo que es la parte vivencial, lo que los sabios han vivido y luego los descubrimientos que han hecho en su conciencia y luego han comunicado a los demás. Es igual en todas las tradiciones. Entonces encontramos la tradición platónica, tenemos esta ascesis a lo real también en Platón, y desde luego el mito de la caverna lo expresa magníficamente. Entonces la ilusión sería la proyección de las sombras a través de la mente en Platón. Y pues, en el Advaita es lo mismo, a través de la mente dual se produce un mundo múltiple. Yendo al origen en la conciencia se encuentra uno con la realidad, que no es dual, que es única. Claro, pero ¿quién siente eso? Porque ¿qué hacemos con el yo? Bueno, estábamos hablando del Atman. Mira, el ser del hombre es el gran desconocido. El ser humano no se conoce a sí mismo de verdad, ¿no? Acuérdate lo que decía Sócrates, conócete a ti mismo. No es tan fácil, porque si a alguien le dices conócete a ti mismo, dice, conozco mi cuerpo, porque estamos identificados con el cuerpo. Mi mente, mis ideas, mi pensamiento, mis emociones, no se conoce a sí mismo. ¿Qué es lo que el ser humano es? Los pensamientos pasan, son cambiantes en el tiempo. Las emociones aparecen y desaparecen también en la temporalidad. El cuerpo está en movimiento constante y llega un momento en que se deshace. Eso no es el ser del hombre. El ser del hombre por eso es desconocido, porque estamos, digamos, alienados en las formas. En este sentido, creo que la Advaita tiene mucho que decirnos a los seres humanos de este momento, tan extrovertidos y que buscamos la felicidad en objetos. Nos dice, no busquéis la felicidad en los objetos de la conciencia, ir directamente al origen, a la conciencia misma, donde está la potencia de todo aquello. ¿Y eso porque las formas se mueven y cambian. Consuelo? Y eso como a nivel práctico, ¿hay alguna disciplina, algún método, alguna técnica que nos permita llegar a ese estado de conciencia? Hay montones de técnicas y de métodos y disciplinas, pero ninguno sirve para lo esencial. Quiero decir, hay métodos y disciplinas para relajarse, tan preparar el ambiente, ¿no? Para estar más tranquilo, más sereno, para relajarse, para concentrar un poco la mente, porque está tan volcada hacia afuera. Pero para descubrir la realidad, solo sabiduría. Sabiduría significa comprender, ver más allá de las apariencias. Y esto requiere una fuerte vocación y dedicar toda la vida a observar, a darse cuenta del proceso del pensamiento, de cómo funciona la mente al conocer, al experimentar, qué es lo que experimenta, soy yo, eso, las sensaciones, la búsqueda del placer y dolor, el huir del dolor y el buscar el placer. Cómo se produce todo ese movimiento requiere una observación minuciosa, una vocación muy fuerte, por lo tanto, dedicar toda la vida. O sea, la disciplina que yo recomiendo es la dedicación de toda la vida. No obstante, no voy a ser tan dura, tengo que decir, porque es verdad, si no, no lo diría, que cualquier paso que se da en el camino es muy significativo y muy productivo. Quiero decir que si un ser humano no tiene tanta vocación como para dedicar toda su vida a esta investigación, por lo menos si practica unos momentos de meditación o contemplación, la tradición nuestra se ha llamado contemplación, meditación en la oriental, si se queda en silencio, si pasea solo por la naturaleza, si observa, si está en comunión con lo que le rodea, empezará a profundizar un poco en su conciencia. Y cualquier atisbo de profundizar en la conciencia es muy significativo, porque puede descubrir que aquello que buscaba fuera está dentro.
que estaba buscando la felicidad, buscando la alegría, buscando la inteligencia fuera, buscando la paz, buscando el amor en las formas externas, que son expresión de ese amor y de esa felicidad. Y eso se ve rápido. En el momento en que una persona decide adentrarse un poco en su conciencia, hacer un stop, digamos, de la actividad extrovertida, empieza a notar esa paz que no es consecuencia de algún acontecimiento externo, sino que es la paz del ser. Esa alegría que no depende de que las cosas vayan bien o mal, que es la alegría de ser. Consuelo, ¿y el yoga puede hacer algo en este sentido? ¿Puede ayudar a la persona a ese autoconocimiento, a esa autorreflexión, a ese encuentro en el interior, en lo más íntimo de uno mismo? Ayuda en la preparación, lo que se ha llamado en nuestra tradición mística, digamos, la parte de la ascesis, la purificación, la sensibilización, diríamos, en nuestro lenguaje actual. Ayuda a sensibilizar los instrumentos, el cuerpo físico y la mente. Cuéntanos un poco eso es importante, el desarrollo. Pero sin sabiduría, sí, ningún ¿cómo método. se va produciendo esa sensibilización? ¿Cómo vas tomando, iba a decir tomando notas, sí, efectivamente, sí, dándote cuenta, percatándote sí, de lo que va ocurriendo en ti, de tu ser, en primer lugar del ser que tú crees que eres, ¿no? El cuerpo es una puesta en escena de una serie de cosas que tienen que ver con la parte física y también con la parte psíquica, ¿no? Según donde se encuentra el ser humano cuando empieza, ¿no? El ser humano, hemos dicho antes que la realidad era un campo de experimentación. Cada ser humano lo va viendo desde un lugar, desde un estado distinto y desde una colocación diferente de la mente. Como si fuera un piso de varias plantas. Exacto. Depende de donde te sitúes. Claro, según donde se encuentre la persona, pues tendrá, digamos, más anhelo de descubrir la verdad, sentirá más esa llamada interior del ser, como decía Heidegger, la llamada del ser. Si se encuentra un poco más profundo, si se encuentra más en la superficie, pues estará siempre angustiado, buscando que las situaciones de fuera le den algo de felicidad o de amor. Satisfacción, ¿no? O de amor, o armonía. Porque no ha descubierto todavía la plenitud del ser. Descubrirla es el mayor hallazgo que se puede hacer cuando se descubre que el ser es por sí mismo y que ahí está la plenitud. El descubrir esto pues, hace que las personas se aparten de las búsquedas convencionales de placeres y de alegrías externas, y empiecen a ahondar en sí mismos. Me gustaría hacerte una pregunta. En todas las épocas lo han hecho sabios. Voy a cortarte para que continuemos en una idea que acaba de... La muerte, ¿cómo se vive, cómo se refleja en el Advaita Vedanta? ¿Qué diría Shankara o Shankara? Sí, no sé, a sí, veces el gran filósofo Shankara. Sí, o en cualquier caso la doctrina el Advaita Advaita en general. Sí. Respecto al tema de la muerte, que en fin, creo que es un tema que nos debe preocupar y ocupar al ser humano, ¿no? Puesto que, como todos sabemos, nos vamos a ir cualquier día. Mira, un ser humano que no ha comprendido la vida no puede comprender la muerte. Cuando no se comprende una cosa, se tiene miedo. En la Advaita se pone siempre, es clásico el ejemplo de la serpiente. Si vas por un camino y te encuentras una cuerda atravesada y te imaginas que es una serpiente, entonces tus reacciones serán ante esa realidad ilusoria de la serpiente. Tendrás miedos, a ver qué hago, qué no hago, hasta que descubras que es una cuerda. Bueno, vamos a dejarlo así en suspenso para continuar en otro programa hablando también del Advaita. Yo me gustaría terminar con uno de los grandes pensadores upanishádicos, Udalaka, que dice así: lo real, señala Udalaka, es no dual, un solo ser. Oh adorada unidad, fue esto, el mundo, en principio solo uno sin segundo.